Asesinaron a mi abuelo, mi abuela, a un tío, 2 tías y a mis primos de 11 y 9 años. Imagina que eres un prisionero de la Segunda Guerra Mundial, atrapado en la implacable red de los Ustaša, un grupo fascista croata a favor de los alemanes. La angustia se apodera de ti en el momento en que te das cuenta, no solo que tu destino probablemente sea la muerte, sino también que hasta que llegue ese momento tendrás que enfrentarte a torturas inhumanas. Cada instante se vuelve una agonía anticipada porque sabes que tus captores no solo buscan exterminarte, sino que se regodearán con tu sufrimiento. Tu cruda realidad se convierte en una pesadilla en vida, y aunque aún respiras, tu muerte ya empezó. Hoy en este nuevo video de Historia Militar, vamos a contarte cómo este sanguinario grupo llegó a impresionar con sus métodos, incluso hasta al mismísimo Adolf Hitler. Antes de contarte acerca del accionar de este grupo fascista, vamos a construir el contexto histórico en que nacieron los Ustaša. Para eso es necesario remontarse a la conformación de Yugoslavia, el estado de los serbios, croatas y eslovenos, el cual se formó en 1918 después de la Primera Guerra Mundial. En esta nueva conformación los serbios eran el grupo étnico más numeroso, por lo cual tenían un gran papel en el liderazgo de Yugoslavia. Una presencia significativa se consolidó oficialmente en 1929, cuando el rey Alejandro I decretó el cambio de nombre del país a Reino de Yugoslavia. Este acto conllevó la abolición de la Constitución y la disolución del Parlamento, exacerbando un problema preexistente marcado por tensiones palpables. En ese momento coexistían 3 grupos étnicos muy diversos, cada uno con perspectivas políticas y religiosas notoriamente diferentes. Todo esto sucedía bajo un único régimen que no todos los habitantes respaldaban, lo que finalmente contribuyó a agudizar las discrepancias y las tensiones en la región. En este contexto de extrema disconformidad nacen los Ustaša, una organización nacionalista croata basada principalmente en un racismo religioso y liderada por Ante Pavelić. Su objetivo siempre estuvo muy claro: lograr la independencia de Croacia, formar un Estado independiente y darle fin a lo que consideraban la opresión serbia en Yugoslavia. El problema es que sus intenciones se basaban en una política de diferenciación racial y en una supuesta supremacía étnica del pueblo croata al que consideraban germano. Además, el grupo, como otras formaciones nacionalistas de la época, se vio influenciado por el fascismo italiano. Por otro lado, para medir su accionar es importante remarcar que nunca fue un movimiento de masas, sino que se asemejó más a una organización clandestina. Ya habiendo comenzado la Segunda Guerra Mundial y tras la invasión nazi en el Reino de Yugoslavia, los Ustaša tomaron el poder y gobernaron de manera autoritaria el Estado independiente de Croacia. Esta nueva nación, creada el 10 de abril de 1941, se autoproclamaba libre de Yugoslavia, pero se cree que estaba bajo las órdenes del Tercer Reich, por lo que estaban bajo supervisión nazi. Con total impunidad, los Ustaša comenzaron a arrestar a habitantes de Yugoslavia. El objetivo final de los Ustaša era crear una gran Croacia étnicamente homogénea, eliminando a todos los no croatas. Si bien los serbios eran su objetivo principal, también perseguían a judíos, a romaníes y a los disidentes políticos. Teniendo como bandera un ferviente odio, cometieron masacres a gran escala y se construyeron campos de concentración en el territorio. El más grande de todos fue Jasenovac, reconocido por su alta tasa de mortalidad y por las prácticas bárbaras que se producían en él. Además, y esto duele mucho decirlo, fue el único estado nazi que estableció campos de concentración específicamente para niños. Proporcionalmente a la cantidad de población, el Estado independiente croata era uno de los regímenes europeos más letales.
Es complejo determinar el número de víctimas debido a la destrucción de muchos de los documentos relevantes y la inaccesibilidad prolongada que han tenido los investigadores a los documentos que sobrevivieron. Pero se estima que el movimiento fascista más cruel de la historia, Ustaša, asesinó a 1 millón de judíos, serbios y gitanos durante la Segunda Guerra Mundial. Entre 1941 y 1945 desplegaron ejecuciones en campos de exterminio, asesinatos en masa, limpieza étnica, deportaciones, conversiones forzadas y violaciones de guerra. Pero no se trata solo de números, sino la crueldad con la que llevaron adelante sus actos, sobrepasando cualquier límite de humanidad. Sabemos que muchos episodios de estos años son muy duros de escuchar, pero lo que viene a continuación realmente te helará la sangre. Los principales blancos del sadismo Ustaša fueron los sacerdotes serbios, las mujeres y los niños. El historiador Karl Jan Gaja describe algunos de los métodos de tortura más empleados por los dictadores croatas en los campos de exterminio. Antes de asesinar a los prisioneros les metían agujas debajo de las uñas y ponían sal en las heridas abiertas. A los ustachas les encantaba cortar las narices y las orejas de las víctimas mientras estaban vivas. Esto da cuenta de que si bien su objetivo final era el exterminio de quienes no consideraban como ellos, había un retorcido goce en ver sufrir a sus víctimas. Como te contamos anteriormente, con las mujeres había un especial ensañamiento. Primero las violaban y luego les cortaban partes del cuerpo como los pechos. Si estaban embarazadas, el sufrimiento era aún mayor. Según testimonios, les abrían el vientre para sacarles a sus bebés y luego matarlos. Del terror Ustaša tampoco se liberaban las ancianas, a quienes les sacaban los ojos y enterraban vivas. Pero el horror no se aplicaba solo en quienes se ejercía la violencia, sino que además se lucía en la cotidianeidad. Testigos y supervivientes del terror afirmaron que los Ustaša tenían la tradición, sí, la tradición, de coleccionar partes de cadáveres. Muchos llevaban collares hechos con la lengua, los ojos y las orejas de sus víctimas. El exprisionero Jovo Đurić cuenta que en los años del régimen fascista en algunas ciudades croatas se vendían ojos de serbios. Sí, escuchaste bien, ojos de serbios. ¿Te imaginas estar viviendo una guerra despiadada, haber perdido familiares e ir a una feria y ver ojos humanos? Sin ninguna duda, una cruel pesadilla vuelta a realidad. Semejante estructura de poder destructivo no se organiza así como así, sino que es necesario tener al mando a un líder más que despiadado. Como te contamos anteriormente, los Ustaša estaban liderados por Ante Pavelić, hoy en día considerado como la persona que llevó adelante el movimiento fascista más cruel de la historia. Como te imaginarás, para obtener este título es necesario sobrepasar todas las barreras que hacen a los sentimientos de la humanidad, y él lo logró, teniendo su prontuario 1 millón de asesinatos. Pavelić era un abogado sin mucho éxito que había comenzado su carrera política en el movimiento nacionalista croata. Fue elegido diputado nacional en 1927, en los años del incipiente reino de los serbios, croatas y eslovenos. En aquel entonces bregaba en el Parlamento por la independencia de su nación, la cual no llegaría hasta la invasión de Hitler más de una década después. Con tan solo 2 años de carrera política, en 1929 Pavelić tuvo que huir del país por el hecho de ser opositor del rey Alejandro I, el cual, como te comentamos anteriormente, rebautizó al país como Yugoslavia. Durante su exilio deambuló por Austria, Alemania, Bulgaria y Francia, hasta que con Mussolini en el poder se refugió en el primer régimen fascista de la historia. Fue allí durante su estancia en Verona donde comenzó a planear la Organización Revolucionaria Croata Insurgente, es decir, la Ustaša. Las actividades terroristas de los Ustaša llegaron a su punto álgido con el asesinato del rey Alejandro en Marsella, el 9 de octubre de 1934. Investigaciones posteriores demostraron que Pavelić había contratado a un sicario de la Organización Interna Revolucionaria de Macedonia para perpetrar el magnicidio.
Después de tal aberrante hecho, Pavelić adoptó un discurso mucho más antisemita y estableció lazos muy sólidos con los fascistas italianos. Fue en aquel momento en donde comenzó a difundir las ideas de un Estado nacionalista y católico croata. El grupo Ustaša comenzaba a establecerse en el territorio y no encontraba gran cantidad de adeptos a sus ideas. Sin embargo, la historia les daría un empujón: la invasión nazi en el reino de Yugoslavia, momento en el cual pudo desplegar la crueldad que más tarde lo caracterizó. Por más que el poder lo tuvieran italianos y alemanes que controlaban militarmente la zona, le dieron a Pavelić la autonomía para que organizara un estado totalitario a su antojo. Como todo seguidor, veneró de forma exagerada a sus ídolos y usó la propaganda excesiva que caracterizaba a los regímenes fascistas. Sin embargo, era un tirano sin carisma y aunque estudiara la gesticulación de sus referentes, nunca logró captar fielmente al público de sus auditorios. Tenga o no admiradores, Pavelić ya estaba en el poder y estaba dispuesto a todo. Comenzó entonces una persecución brutal contra serbios y judíos, con el objetivo de eliminar al menos a una tercera parte de ellos y convertir al resto en católicos. El hecho de obligar a convertir en términos religiosos era una manera directa de que perdieran el principal elemento diferenciador de su identidad. La crueldad de los Ustaša superaba cualquier límite de humanidad, al punto de no importarles que quienes tuvieran enfrente hayan sido niños. Ellos también eran encarcelados en campos de concentración y se convertían en víctimas como cualquiera de los adultos. Las técnicas del dolor y el uso de armas cortantes como cuchillos y hachas también se replicaban en ellos. Por otro lado, muchas veces eran el blanco de la tortura para aumentar el tormento de sus padres. Quemaron vivos a muchos niños en presencia de ellos, mientras que a otros prefirieron ahogarlos en el río. Es inimaginable pensar que infantes puedan haber vivido semejante horror. El espanto de su accionar era tal que los mismos monstruos nazis localizados en Croacia expresaron su horror ante el terror Ustaša, considerándolo en sus palabras excesivo y poco eficaz. El comisario nazi Hermann Neubacher definió a estas bestialidades como el crimen más feroz de la historia, solo comparable con el infierno de Dante. Y mira quién lo dice, un mismísimo soldado nazi. Si bien los asesinatos de los Ustaša nunca tuvieron la perfección técnica e industrial de los nazis alemanes, sus actos de crueldad superaban con creces a las atrocidades del Tercer Reich. En ocasiones incluso soldados italianos intervinieron para salvar de la aniquilación completa a una parte de la población serbia de la ciudad de Knin. Para aplicar todos estos tipos de vejaciones, al igual que en la Alemania nazi, fue necesario disponer de la arquitectura en función del horror. Así, después de tomar el poder, los Ustaša construyeron numerosos campos de concentración. Entre muchos, el que más resaltó por su tamaño fue el ya nombrado Jasenovac, un conjunto de 5 campos sobre la orilla del río Sava, a unas 60 millas al sur de Zagreb. Se calcula actualmente que el régimen croata asesinó entre 56.000 y 97.000 personas allí entre 1941 y 1945. A fines de agosto de 1941, las autoridades crearon los primeros 2 campos del complejo de Jasenovac, Krapje y Bročica. Los otros 3 restantes eran Ciglana, establecido en noviembre de 1941, Kozara, establecido en febrero de 1942, y Stara Gradiška, que había sido un centro de detención independiente para prisioneros políticos desde el verano de 1941 y fue convertido en un campo de concentración para mujeres en el invierno de 1942. Todos estos espacios eran vigilados por la policía política croata y el personal de la milicia Ustaša. Como era de esperarse, las condiciones de estos centros de detención eran horrendas. Los prisioneros recibían muy poca comida, las instalaciones de vivienda e higiene eran prácticamente inexistentes y, peor aún, los guardias torturaban, aterrorizaban y asesinaban los prisioneros a su antojo.
Los deportados solían llegar en tren hacinados en vagones, y los ustachas los recibían a golpes, los colocaban en fila y los despojaban de sus objetos de valor. De forma similar a otros campos de exterminio, a la llegada de los presos, los comandos encargados del trabajo esclavo seleccionaban a los más aptos. Entre las tareas que realizaban estaba fortificar las defensas, levantar un dique para contener las crecidas del río Sava, fraguar cadenas, talar árboles, e incluso existía la función de enterrar a las víctimas de las masacres. Sin lugar a duda, los métodos de asesinato eran salvajes en extremo, y lo que sucedía dentro de los campos de concentración no era ajeno a esto. En Jasenovac se organizaban competiciones de matanzas rápidas, en donde los contrincantes usaban unos cuchillos llamados servosiek. Su traducción en croata es literalmente cortador serbio. Uno de los ganadores de estas competiciones sangrientas se llamaba Petar Bricica, quien cortó nada más ni nada menos que la escalofriante cifra de 1.360 gargantas de prisioneros. También se realizaban grandes hogueras donde los prisioneros eran arrojados vivos, se les golpeaba en la cabeza con un enorme y pesado martillo hasta la muerte, o se les arrojaba al río para que muriesen ahogados. Por suerte, para 1945 esta pesadilla llegó a su fin. Tras la derrota de las potencias del eje por el bando aliado, la resistencia yugoslava, con la ayuda del Ejército Rojo, expulsó a los ustachas del poder, lo que supuso el inicio del fin del terror fascista. Croacia volvió a formar parte de Yugoslavia como una de las repúblicas federadas de la nueva Yugoslavia. Ante Pavelić llegó a escapar a Argentina, país al que lo persiguieron los servicios secretos de Yugoslavia, quienes atentaron contra su vida en varias ocasiones. Fue después de uno de estos últimos intentos de asesinato cuando escapó a España. Llegó a Madrid en secreto en 1957 y vivió en el más absoluto ostracismo hasta el 28 de diciembre de 1959, cuando murió solo en el hospital alemán. Resulta desolador para la historia saber que quien hizo tanto daño a tanta cantidad de gente murió en una cómoda cama. A diferencia de como hubiera hecho él con quienes consideraba enemigos, el oficial se fue en la ley de la dignidad humana. Así llegamos al final de este video. Muchas gracias por haberte quedado hasta el final. Si te apasiona este tipo de contenido, puedes suscribirte y activar las notificaciones para estar al tanto de nuevos episodios. Nos vemos en la próxima entrega de Historia Militar.